Bueno. Voy compartiendo la pantalla mientras tanto, mientras van entrando los compañeros. Bueno, esperamos un segundito más. ¿Llega alguien? Jimena. Bueno. A ver quién se acuerda que vimos los cilios, la estructura longitudinal y transversal de un cilio, y qué vimos que están formando los cilios. ¿No eran microtúbulos? Son microtúbulos. ¿Qué cantidad de microtúbulos? 9. ¿9 qué? Vuelvo atrás. A ver, me deja ir atrás. Me deja ir atrás. Ahí. Vuelvo atrás. ¿9 qué? ¿9 qué? Microtúbulos periféricos. ¿Solo 9 hay? Cuéntenlos. $18. 9 pares. 9 pares de microtúbulos periféricos. ¿Y cuántos centrales? 2. Un 2. par. Entonces acá justamente tenemos una fórmula de estructura que es constante en todos los cilios, que es 9 por 2 más 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el repaso de célula que yo les puse flagelos simples y flagelos 9 más 2? Sí. Bueno, a eso se refería con la estructura. 9 más 2, ¿qué? 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 pares centrales. ¿El flagelo es distinto al cilio? No, es lo mismo. Es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, ¿cuándo digo que hay un flagelo y cuándo digo que hay una cilia? Tiene algo que ver con el número. Los flagelos son menos, ¿no? ¿Los flagelos cuántos son? 1. 1 o 2, como mucho. ¿Sí? Generalmente los que tienen más flagelos son los protozoarios, que pueden tener 2 o 3 o 4 flagelos, pero las células humanas hay una sola que tiene flagelo, que ¿cuál es? El espermatozoide, Exacto, ¿y cuántos flagelos tiene? 1. 1. Si es normal tiene 1. Cuando son defectuosos pueden nacer con 2. ¿Sí? Así que tengo entonces que los flagelos son pocos, entonces los cilios Son muchos. son muchos, justamente. Los cilios son varios y numerosos, los flagelos son pocos o únicos. ¿Sí? En cuanto a la longitud, un cilio, ¿cómo es con respecto a un flagelo? Es más largo. ¿Es más largo quién? Flagelo, los cilios son chiquitos. Los cilios son chiquitos, ahí va, son cortitos, entre 10 a 15 micrómetros, mientras que miren el tamaño del flagelo. Sí, ahora Es que me 10 acuerdo, las veces bacterias más suelen tener largo. cilios. 10 veces más largo que una cilia, ¿verdad? O sea que son mucho más largos. El tipo de movimiento que tienen los cilios. ¿Cómo se mueve un cilio? No ¿Alguno sé, pero practicó el remo flagelo alguna vez? sé que se mueve así como en espiral el flagelo. Como ondulante. Bien. ¿Alguno de ustedes practicó remo alguna vez? ¿O remó en alguna lancha o en una canoa o algo de eso? No. ¿No?
Se pierden cada experiencia, ustedes también. Pasa que me da miedo el mar. No, no podés decir que te da miedo el mar, por favor. Hay que tener respeto. El remo, ¿verdad? Tiene un movimiento rígido, que es el que va hacia atrás. Uno clava el remo, ¿verdad? Va hacia atrás, y cuando impulsa, cuando levanta la mano, flexiona, levanta la mano y vuelve a clavar el remo. Bueno, los cilios se mueven exactamente igual, como si fueran un remo. Tienen un movimiento rígido y después cuando vuelves, flexible, ¿sí? Y eso hace que un ser vivo que está rodeado de cilios como un protozoario avance. O, por ejemplo, células de nuestro cuerpo que tienen cilias barran, porque además todas los hacen a la vez. Como si alguna vez vieron las competencias de regatas, ¿sí? Vieron que todos reman a la vez. Si alguno se descompasa del ritmo que lleva, ya no le sacan ventaja a otros. Bueno, justamente, los cilios se mueven como remos. Tienen una parte del movimiento rígido, que es cuando comienza el movimiento, y luego para el avance flexible. Mientras que, como bien dijo el compañero, los flagelos tienen un movimiento ondulante. Con el remo yo puedo ir para atrás y para adelante, pero con el flagelo solo puedo ir hacia adelante. Por eso un espermatozoide, vieron que entran millones de espermatozoides y muchos se quedan pegados a la pared del útero nomás, porque como solamente nadan para adelante y se chocaron con un pliegue de la pared, no pueden dar marcha atrás y recular, ¿sí? Entonces ahí se los va a comer algún glóbulo blanco y adiós espermatozoide. Es por eso que alrededor del ovocito llegan muy poquitos de esos 300 millones de espermatozoides que se depositaron en la vagina, ¿verdad? Llegan alrededor de unos 100 cerca del óvulo, ¿verdad? ¿Y por qué motivo? Uno de los tantos motivos es porque el movimiento de los flagelos solo permite marcha adelante. No permite marcha atrás, ni hacia el costado, no, adelante. Chocan y ahí se quedaron chocando todo el tiempo. ¿Sabían eso? No, pero un dato curioso que yo me enteré hace poco es Sí. que el óvulo le envía sustancias a los espermatozoides para que vayan hacia él. Exactamente, eso se llama quimiotaxis. Es atraer al espermatozoide de la especie. Solamente el Sí. espermatozoide de la especie reconoce esos químicos liberados por el ovocito. Sí, y además Bueno, el óvulo se encarga de elegir a cuál espermatozoide lo va a fecundar. exactamente. No todos los que llevan pueden entrar. Tiene que haber una proteína óvulo adherente que está en la membrana de la célula de ovocito, ¿verdad? Y que reconoce a ese espermatozoide. Bueno, ¿dónde están ubicados los cilios? En la membrana. No sé. ¿En la membrana de qué células? ¿O en la superficie de qué células? ¿Puede ser de seres unicelulares? No sé. El año pasado no vieron protozoarios, me dijeron. Y yo creo que sí, me parece que sí. Bueno, los protozoarios se clasifican según su movilidad. Si se mueven por emisiones del citoplasma, se les llama rizópodos, los ameboides, ¿sí? Si se mueven por flagelos, son los flagelados, y si se mueven por cilios, son los ciliados. Justamente, los cilios pueden estar en la superficie de una sola célula y ser el medio de locomoción de esa célula. Pero si se encuentran en un tejido, son el medio de locomoción de algún líquido, algún fluido, el moco o algo que esté por encima de ellos, en una superficie, ¿sí? Por eso se encuentran siempre en las superficies celulares de protozoarios o en las superficies celulares de células epiteliales, ¿sí? Que están fijas, y bueno, la forma que tienen de movilizar sustancias en su superficie es a través de estas cilias. El ejemplo más clásico lo tenemos en nuestro aparato respiratorio. Todo el epitelio que recubre, mejor dicho, reviste a la tráquea, a la laringe, a los bronquios, es un epitelio ciliado, ¿sí? Porque cuando llegan las partículas del aire, que vienen muchas partículas tóxicas con el aire, viene polvo, vienen bacterias, vienen virus, nuestro aparato respiratorio las engloba con el moco, y las cilias lo que hacen es
ir barriendo ese moco para sacarlo y que no llegue al pulmón. ¿Sí? Muchas sustancias químicas afectan a nuestras cilias, ¿sí? Y cuando están afectadas nuestras cilias, no pueden hacer eso. Si alguno de ustedes fuma, con toda seguridad, debe tener algunas toses de vez en cuando, sobre todo en la mañana, ¿verdad? Porque sus cilios están pegoteados y aplastados por la nicotina. ¿Sí? Entonces, para poder sacar todas esas partículas que se acumularon durante la ventilación en la noche, tienen que toser mucho. Si no, esas se van acumulando y muchas de ellas rompen cilios y se van acumulando y llegando al pulmón, ¿sí? Y depositándose en los alvéolos hasta que los terminan destruyendo. Es decir, la nicotina paraliza a las cilias, ¿sí? Es una sustancia que destruye de a poquito, ¿verdad?, las cilias del tejido epitelial que tienen nuestros órganos respiratorios. Los flagelos, sin embargo, se encuentran siempre en un extremo libre de la célula y está solamente en una sola célula. No está en un tejido, no hay tejidos con flagelos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sobreviven todavía? No, me quedé pensando cuando dijiste estás de acuerdo, quedé pensando. La verdad es que me quedé pensando Además, en... ustedes últimamente me levantan mi autoestima porque me dicen siempre que sí a todo, ¿verdad? Yo me la voy a creer esa, ¿verdad? Que ustedes todos están de acuerdo. Me estoy agrandando con eso ya. No dejen que haga eso, por favor. Bueno, el siguiente ejercicio se refería a, bueno, la función de cilias y flagelos ya sabemos cuál es la función. La movilidad. Exacto, los movimientos, ahí va. No tienen otra función que no es provocar algún movimiento. Ese movimiento puede ser de todo el ser vivo, o de toda la célula, en el caso del espermatozoide, o puede ser de un líquido en una superficie celular, o de una célula, por ejemplo, en la trompa de Falopio. ¿La trompa de Falopio la ubican? Sí. En el aparato genital femenino, ¿sí? Ese es el lugar donde se encuentra el espermatozoide con el ovocito, ¿sí? Bueno, toda la superficie interna de la trompa de Falopio está llena de cilias, que lo que hacen es, como el ovocito no tiene movilidad propia, lo van barriendo hasta que el espermatozoide llega y se encuentra con él. ¿Sí? También a los espermatozoides que se quedan medio trancados porque solamente nadan hacia adelante, también los cilios los ayudan a empujarlos y hacerlos llegar a donde está el ovocito, ¿no? Por lo tanto, no es exclusivo del aparato respiratorio, sino que tenemos cilias en varios lugares, ¿sí? Como les puse ahí ejemplos, un líquido a lo largo de una superficie, el moco donde están atrapadas las partículas que entraron con el aire, ¿sí? Una célula a lo largo de un órgano tubular, como pasa con el espermatozoide y el ovocito. Bien, y la siguiente lámina que tenían es esta. ¿A qué corresponde? Ribosomas. A los ribosomas. Ahí va. Estas estructuras son los ribosomas. Vieron que son re chiquititas. El ribosoma con sus dos partes mide 20 nanómetros. ¿Cuánto es un nanómetro en milímetros? No son No 1000. sé. 20 por 10 ¿a cuánto? A la -6. ¿Sí? O sea que piensen lo que es chiquitito. Dice 20 a la -6 milímetros. O sea, 0,00002. ¿Sí? Es chiquititísimo esto. Por eso miren que al microscopio electrónico y todo, que el microscopio electrónico aumenta y aumenta, miren lo que se ve. Esto es a mayor aumento y esto es a menor aumento. A menor aumento es un punto, ¿sí? A mayor aumento es una mancha. Pero si prestan atención, en la mancha yo distingo dos colores, uno más oscuro y uno más claro. ¿Qué les parece de estas partes que tiene un ribosoma? Que una se llama subunidad mayor o grande y la otra subunidad menor o pequeña. ¿Cuál será la más oscura al microscopio electrónico? La mayor. Claro, ¿por qué? No sé, porque es más grande. ¿Y por qué? No Al se me ser ocurre. más grande va a quedar más oscura. Sí, eso es un punto.
Acuérdense cómo funciona el microscopio electrónico. No usa luz, ¿qué usa? Es como que lo más denso siempre queda más oscuro. Exacto, usa O algo electrones. así. Entonces los electrones chocan contra las muestras. Cuanto más densa es la muestra que está chocando el electrón, más intenso va a ser la tonalidad que va a tomar, porque justamente va a tener que chocar muchas más veces para poder abarcar toda esa superficie. Entonces aquí tengo una subunidad grande y aquí tengo una subunidad pequeña, ¿sí? Con mucha imaginación. Pero vieron que además la forma no es esta de redondelito, la forma es muy amorfa, ¿sí? Una estructura más chica que otra. ¿Dónde se forman los ribosomas? En el retículo endoplasmático rugoso, No, ahí se asocian. ¿no? Pero ¿dónde se forman? ¿En qué lugar de las células se forman los ribosomas? Les voy a dar un dato. Están hechos de ARN, ácido ribonucleico. ¿Dónde se forma el ARN? En el núcleo, En ¿no? el núcleo, ¿En qué parte del núcleo? nucleolo. En el núcleo. Justamente, se forman en el nucleolo, como todos los ARN. Lo único que se forman desensamblados, es decir, se forma la subunidad menor por un lado y la subunidad mayor por el otro. ¿Sí? Cuando salen al citoplasma, ahí recién se ensamblan. Y están de dos maneras, o de tres, podríamos decir. Pueden estar libres en el citosol o asociados a las membranas del retículo endoplasmático, ¿cuál? ¿Qué, profe? Perdón, no. ¿Qué retículo endoplasmático se asocia a ribosomas? El rugoso. El rugoso. Acá tienen una imagen del retículo endoplasmático asociado a sus ribosomas, que son todos estos puntitos negros. Estas serían las membranas del retículo, y estos serían los ribosomas que están arriba, que le dan ese aspecto rugoso. ¿Sí? Bueno, ¿qué función tienen los ribosomas? Intervienen en la síntesis de proteínas. Exacto. ¿Y qué quiere decir síntesis de proteína? Cuando digo... ¿Qué hace la proteína? Exacto, la fabricación, hacer las proteínas es la síntesis, ¿sí? Todos los ribosomas sintetizan proteínas, pero yo les dije que hay algunos libres y otros asociados al retículo, y hay otros que están adentro de las mitocondrias, ¿sí? Entonces vamos a tener tres tipos de ribosomas. Unos los asociados, otros los integrados a un organelo, y otros los libres, ¿sí? Los tres van a sintetizar proteínas, pero no las mismas proteínas. Los que están asociados pueden estar asociados a la envoltura nuclear y al retículo endoplasmático rugoso. Los que están integrados están dentro de las mitocondrias. Y los que están libres están ¿en dónde? ¿Cómo, profe? Perdón. Los libres, los ribosomas libres, ¿en qué lugar de la célula se encuentran? En el citosol. En el citosol. ¿Bien? Ahora vamos a ver, los tres sintetizan proteínas, pero los asociados a la envoltura nuclear y al retículo endoplasmático, lo que fabrican son las proteínas, ¿para qué? Para formar a los distintos orgánulos. No se olviden que los orgánulos están formados por membranas de fosfolípidos y proteínas, ¿verdad? Esas proteínas son fabricadas en estos ribosomas, ¿sí? Son proteínas para ir a quedar en la membrana, o también son proteínas para ir al fuera del medio celular, ¿sí? Proteínas para salir. Por ejemplo, una hormona, que es una proteína, a veces es fabricada por el ribosoma, y después el retículo endoplasmático rugoso la llegará al Golgi, y el Golgi la empaqueta y la hace salir al exterior por el mecanismo de Vesículas. vesículas, o sea que es una exocitosis. Bien. Claro. Si se trata de ribosomas que están dentro de las mitocondrias, bueno, las proteínas que va a fabricar esos ribosomas tienen que ver con las proteínas mitocondriales. Adentro de la mitocondria se hace la respiración celular, un conjunto de reacciones químicas redox, ¿verdad?, que están mediadas por enzimas. Bueno,
¿Qué proteínas se forman adentro de la mitocondria? Esas enzimas, que son necesarias para hacer la respiración celular. ¿Sí? Y las libres, las que están en el citosol, también forman proteínas, pero son las proteínas que son necesarias para el citosol. Hoy hablábamos que en el citosol ocurren reacciones químicas, y no existe reacción química que no sea mediada por enzimas. Las enzimas son los catalizadores biológicos, es decir, los que aceleran las reacciones químicas. Por lo tanto, esos ribosomas que están libres en el citosol van a ser los que van a fabricar las enzimas necesarias para todas las reacciones químicas que ocurren en el citosol. Y las proteínas necesarias para que el citosol funcione. ¿Sí? En síntesis, todos los ribosomas fabrican proteínas, pero cada tipo de ribosomas las envía a distintos lugares. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué tenemos Sí. acá? ¿Qué tenemos aquí? El retículo endoplasmático, ¿Cuál? rugoso, ¿Cómo te diste cuenta? por los puntitos negros. O sea, los Exactamente. ribosomas que están Los, en el... los ribosomas que tiene asociados. Si no hubiera tenido estos puntitos negros, ¿es un retículo endoplasmático? liso. Liso. Igual la forma de estas membranas, vieron que son todas membranas plegadas y comunicadas, es diferente en el retículo endoplasmático liso y en el rugoso. Si ustedes observan, las membranas del retículo endoplasmático rugoso forman como una especie de sacos, ¿sí? O cisternas también se le puede decir, que son aplanadas, porque están achatadas, ¿sí? Y que en la pared externa de esos sacos están adosados los ribosomas, y entre medio de esas paredes de los sacos hay una luz que recibe el nombre de lumen. ¿Sí? Esos sacos están formados de membrana, una membrana que es igual a ¿quién? A la membrana celular. Exacto, por lo tanto, ¿de qué está hecha? De fosfolípidos. Y de proteínas, igual que la membrana celular. ¿Sí? Esto es un organelo membranoso, ¿no? Por eso, bueno, la idea es reconocer en esta microfotografía que les muestra claramente cómo se ve el retículo endoplasmático. Ustedes tenían una evaluación donde había células que tenían todo el citoplasma lleno de esto, ¿sí? Por ejemplo, un plasmocito, ¿sí? Este es el aspecto que tiene el retículo. Parecen todas como líneas, ¿sí? Llenas de puntitos afuera. Bueno, cada línea está formada por dos líneas oscuras, que serían las membranas del saco aplanado, y cada puntito son los ribosomas. Así que vamos a tratar de señalar. Ahí tengo los sacos aplanados, ahí tengo el lumen, o sea, la luz que hay entre las dos membranas del saco, ¿sí? Aquí tengo los ribosomas, y ahí tengo la membrana que rodea a estas estructuras en forma de bolsa aplanada. ¿Sí? También cuando estamos al final del retículo endoplasmático rugoso, esto se comunica con unos sacos que cada vez se van haciendo más globitos, hasta que se desprenden y forman vesículas. Acá tengo esos sacos globosos, y aquí estarían las vesículas que se desprendieron del retículo, que se llaman vesículas de... vesículas de No lo sé. transferencia. ¿Sí? Son las que los materiales que se procesan aquí adentro de esta luz, aquí adentro se procesan los materiales, son transferidos hacia el aparato de Golgi a través de unas vesículas, ¿sí? Que se fusionan a la cara de entrada del aparato de Golgi, que se llaman vesículas de transferencia o de transporte, o como les guste más. ¿Sí? ¿Cómo hacen los retículos endoplasmáticos rugosos? Bueno, primero, el ribosoma forma proteínas. Las proteínas que son formadas en el ribosoma atraviesan la membrana del saco, pasan al lumen, y bueno, mientras van pasando por el lumen, imagínense que están acá, tienen que pasar por acá, tienen que llegar acá, para salir a los sacos globosos, ¿sí?
mientras están haciendo ese trayecto, están siendo transportadas, ahí son modificadas a veces. Por ejemplo, se le agregan glúcidos, ¿sí? O se le quitan partes a la proteína, ¿verdad? Y bueno, cuando llegan al saco globoso, se engloban en una membrana, una vesícula de transferencia, y se dirigen hacia el Golgi, que está siempre cerca del retículo. ¿Sí? Así que ellas transportan proteínas. Aclaro esto porque en el libro hay un error bastante gordo, ¿sí? Que yo no me di cuenta hasta cuando lo empecé a leer en los trabajos escritos que ustedes hicieron. Yo dije, ¿de dónde todos sacan esto? Y me voy y justamente Tórtora lo dice. Como función del retículo endoplasmático rugoso, la primera es, ¿qué es lo primero que hizo el retículo? Profe, nos tenemos que ir a, perdón que te corte, química. Sí. ¿Qué hora es? Dígame la hora porque si no... -10, 4 menos 10. Bueno, perfecto. Escuchen una cosita. Para la próxima clase seguimos con esto y terminamos esto y hacemos el ejercicio que quedó. Así que si no lo hicieron o lo hicieron mal y ven las correcciones, traten de volverlo a hacer y volverlo a enviar. ¿Bien? Dale, Sí, profe. Bueno, pasen lindo. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao.